Arrancamos con la clase, por favor. Ok, Inge. Oh, Inge, una preguntita sobre Dígame. los deberes. El taller y la actividad número 4, si no me equivoco, eran de la misma aplicación, ¿verdad? Sí, de la misma aplicación es el taller y la actividad. Ok, pasa que estaba haciendo la de la aplicación antes de haber visto la del taller, entonces tenía todo lo que me pedía en la parte 4 y no había visto lo del taller, y en el taller creo que pedía menos. No, le pedí aumentar algo adicional, pero era algo poco, ¿no? 2 actividades más o 2 interfaces más, se podría decir. Dos Entonces era interfaces. adicional. Era adicional a lo que ya se tenía en la actividad 4, adicional agregar otros campos. Ok. Gracias, sí, solo eso quería preguntar. ¿Ya? Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, enfocado a lo que les decía la semana anterior, era que hoy iban a hacer la fase de preguntas para obtener puntos adicionales para la actividad 5. Adicional, recordarles, ¿no?, que es muy importante que hayan entregado las actividades desde la 1 ¿sí?, hasta las 5 que estamos actualmente. Considerar que la actividad 5 es la única que actualmente estaría activa hasta el 6 de agosto. Es muy importante, chicos, que vayan viendo y vayan revisando qué actividades no han subido, porque hasta el día de hoy podrán entregar mediante el foro de tutorías o mediante correo electrónico las actividades atrasadas. ¿Sí? Considerar que las actividades que ustedes no lo hayan subido por cualquier plataforma, y si sea taller, todas las actividades atrasadas son calificadas sobre 7 puntos. Entonces, chicos, no se olviden que tienen que realizar todas las actividades. Las actividades no calificadas son puntos adicionales que tienen o que van a tener directamente a las actividades o a las lecciones. De igual manera, ya para la próxima semana se va a activar lo que es la evaluación del primer parcial. Este examen va a estar activo del 9 al 13 de agosto. ¿Sí? Considerar que va a ser la evaluación de la unidad 1, 2 y 3. ¿Sí? Va a ser la evaluación tanto teórica como práctica. En cuestión de la práctica, le van a indicar o les van a preguntar: escribe el código para hacer tal actividad, escribe el código para hacer una alerta, para hacer un TOAS, indicando, hay que leer muy bien la pregunta, porque ahí no solamente le dice escriba el mensaje, o visualice el código para un mensaje, sino le dice qué mensaje va a visualizar, con qué variables va a trabajar. Entonces, lean detenidamente antes de realizar tanto la evaluación 5 como la actividad de la evaluación parcial o del primer parcial. Entonces, lean detenidamente antes de realizar. Las preguntas son aleatorias, no es que a todos les van a salir las mismas, tienen un único intento, tienen un límite de tiempo, y adicional, ¿sí?, es muy importante que las preguntas no van a tener la opción de retroceder. Sí,
en la actividad 5 no tienen esa opción porque es por cuestión de que son preguntas teóricas y prácticas en las cuales tienen que ir respondiendo. Entonces, eso es muy importante que lo vayan realizando, que vayan revisando los temas que ya hemos estado viendo. A nivel general, hemos visto tanto teoría como práctica, nos hemos enfocado en lo práctico y en cuestión de lo práctico siempre hay los ejercicios que hemos ido realizando en las clases por unidad. Entonces pueden ir o ingresar en la parte de recursos, tienen los ejercicios prácticos, adicional el material y el link de las grabaciones de las reuniones. Es muy importante también, chicos, que ustedes ingresen a clases, porque en las clases salen las dudas, las inquietudes que ustedes tengan. Si no ingresan, realmente a la final no van a poder entender ni el examen y tampoco la asignatura. Entonces, al final, ustedes podrán no cumplir o cubrir todos los puntos mínimos y también por no haber asistido a clases. Entonces, es muy importante que ustedes ingresen. En cuestión de las unidades 1 y 2, hay cuestionarios que les va a ayudar de apoyo y si ustedes no lo realizaron en el tiempo que estaba activo, no era obligatorio de realizarlo, pero eran para obtener puntos adicionales. Si ya no lo hicieron, no hay cómo recuperarlo, ya pasó el tiempo y se quedaría sin esa nota de puntos adicionales. Entonces, eso para recordarles. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre alguna actividad, sobre alguna tarea? Chicos. Inge, la prueba, ¿hasta cuándo dijo que era? ¿Cuál? La actividad número 6 creo que era. La actividad 5 es hasta el 6 de agosto y la actividad de la evaluación parcial está desde el 9 al 13 de agosto. Es decir, toda la próxima semana va a estar activa para que ustedes lo realicen. Ok, Inge, gracias. Ya. Ya. Por ende, la próxima semana, el día lunes, es feriado y no vamos a tener clases. El día jueves que tenemos la otra clase, ahí sí lo hemos de tener, ¿no? Adicional a esto, ¿sí? No se olviden que todas las participaciones o todas las preguntas que se les va a realizar posteriormente son puntos adicionales que directamente van a ir a la actividad 5 o a una actividad que ustedes requieran. Cada actividad, cada punto que se les pide ahí, se les pide con el formato de entrega de actividades. Cada literal tiene un puntaje, entonces si no cumplen un puntaje, les pongo un ejemplo, no envían el enlace del proyecto, va a ser complicado poder revisar todo el producto. ¿Por qué? Porque la tarea es en sí la aplicación ejecutable. Entonces, si no envían un enlace para poder descargar la aplicación, tendrán un puntaje bajo en relación a los estudiantes que sí entreguen los enlaces para poder generarlos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, chicos, que envíen el enlace de los proyectos generados. Perdón. Entonces, si no tenemos más dudas en referente a las actividades, por favor, vamos a pasar a la fase de preguntas en relación a la unidad 1, 2 y 3. Netamente a la parte práctica que hemos ido viendo, puede ser líneas de código, comandos o en forma general, ¿no? Les voy a pedir en este momento que por favor en el chat ingresen sus nombres, sus apellidos, para poder ir revisando e irles preguntando, ¿no? Ya. Vamos con Milton. Ayúdeme prendiendo su micrófono para realizarle la pregunta, ¿no? ¿Está ahí Milton? Milton, ¿no? Cintia Arias. Presente. Ya, a ver, vamos con la siguiente pregunta, Cintia. Si no contestamos bien, no hay ningún problema.
vamos a retroalimentarnos las preguntas que se lo realice y no tienen menos puntos, ¿no? Sino solamente no obtienen los puntos adicionales. A ver, vamos. La siguiente pregunta es, enfocado a una aplicación, al desarrollo de una aplicación móvil, ¿cuál es el código que se necesita para poder redireccionar de una actividad hacia otra? O sea, para ir de una actividad a otra Exacto. en un botón. A ver. Primero hay que hacer el método para así, Ya. para ir en el on clic, escoger ese método y así se vaya a la actividad, porque si no se va a ir a otra actividad. Ya, pero ¿cuál es el código para redireccionarse de una actividad a otra? Era Script View. No. Pero sí iba a ver la view. A ver. Era Public Void. Ya. ¿Qué más? A ver. Public Void. Ahí se pone el método, por ejemplo, met siguiente. Ya. Y abrimos paréntesis, el view, cerramos paréntesis, abrimos corchete, ponemos int, y ahí ponemos para identificar la página como página siguiente o algo así. De ahí ponemos igual new, intent, abrimos paréntesis, this, introduction.class, o sea, introducción, o dependiendo de cómo se llame la siguiente página a la que queremos dirigirnos. Cerramos paréntesis, punto y coma, start activity, abrimos paréntesis y ahí ponemos el mismo nombre que pusimos después en la anterior línea en intent, el primero. Cerramos paréntesis, punto y coma y cerramos los corchetes. Ya, en forma general sí estamos en claros, hay que identificar bien que se crea, o sea, el código en sí para poder redireccionar independientemente del método es de crear un objeto de tipo intent y le voy a asignar esta nueva intención a que desde mi actividad hacia la otra actividad que yo deseo, el punto class, y luego inicializarle con el start activity. Le faltó algunos parámetros, Cintia, ya. Continuemos. Jan Altamirano. Aquí estoy. Ya. Vamos, señor Altamirano, un ejemplo de generar un TOAS, ¿sí? Con un mensaje que diga bienvenido. ¿Cuál sería el código? Perdón, ¿me dijo Toa? TOAS. Toa. Una alerta que se visualice y luego automáticamente se oculte. Ese... no, me disculpe, pero me temo que no me acuerdo de eso. Ya vamos con Kevin Chassis. Kevin. Johnny Ray. Johnny. Ya, nadie más estamos. Pues, es muy importante, chicos, que ustedes se aprendan, no tanto de memoria, sino cuál es la secuencia. Entonces, en un TOAS, les pongo un ejemplo, ¿no? ¿Qué teníamos, no? La variable TOAS.makeText
y le decía, ¿no? ¿De dónde quiero que visualice? Aquí en TIS o en aplicación Context, bueno, en dónde deseo visualizar. Luego, ¿qué texto quiero que se visualice? El mensaje. Y luego tengo que poner de qué duración va a ser mi TOAS. Entonces digo, puede ser de una duración larga o corta, ¿no? Que se trabaja en milisegundos para que automáticamente luego se elimine. Y al final poner el show. En cuestión de los intents que yo también les decía, ¿sí? Al momento de yo trabajar con una redirección o con un intent, lo importante es crear el objeto, ¿sí? Y de este asignarle de dónde quiero que se redirecciona hacia dónde quiero que se redireccione para luego ejecutarlo. Entonces, esto es muy importante que se aprendan porque no son líneas muy complejas o muy difíciles. Lo que sí es muy importante que sepan cómo se los va utilizando. Al igual que las alertas, los progress, se acuerdan que también hemos trabajado con adaptadores para poder manejar lo que son una lista de contenidos, asignar esta lista de contenidos a una tabla, también agregar filtros, ¿sí? Es también importante, por ejemplo, cómo podemos, se podría decir, recoger el valor. Entonces aquí utilizábamos los set y los get. Los get obtenían y los set asignaban. Entonces, eso son líneas de código que son generales, pero es muy importante que ustedes lo vayan aprendiendo. ¿Cómo transformo un entero a un string? ¿Cómo transformo de un string a entero? ¿Cómo comparo string o cadenas de string? No es lo mismo comparar con el igual, ¿sí? Que con el equal, porque el igual me sirve para lo que son enteros o números y el equal me sirve para cadenas de texto. Entonces, es muy importante que ustedes lo trabajen. Conversiones, comparaciones, almacenamiento, por ejemplo, ¿no? Lo que yo les decía, ¿dónde puedo cambiar el icono de mi aplicación? Alguien que se acuerde. ¿Alguien? Que se acuerde dónde debía cambiar el icono de mi aplicación en Android, por ejemplo. Aquí era muy importante manejar lo que es en el Android Manifix, que yo le decía aquí, digo en Android icon, qué icono yo le asigno y lo puedo ir cambiando en esta parte que se encuentra aquí, entre las comillas, cambiar qué icono o qué imagen yo deseo colocar, ¿no? Entonces, es muy importante, chicos, que ustedes vayan identificando cuál es la actividad, por ejemplo, o el orden para poderse ejecutar una primera actividad. Si recuerdan, están por jerarquías, va desde la última agregada hacia la primera agregada y la que está más adentro, ¿sí? Deberá tener una acción, ¿sí? Que sea de main ejecutable para decirle esa se va a generar primero. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo manejen en Android Studio. Muchas actividades o muchos procesos lo hemos manejado. No es lo mismo manejar en interfaz que manejar en código. En interfaz hacíamos ciertos comandos o ciertas consideraciones. Por ejemplo, un componente es necesario y es obligatorio manejar lo que eran las constraints. ¿Qué eran las constraints? Que decíamos, ¿no? ¿Qué distancia deberá tomar horizontal, vertical, izquierda, derecha para que se logre visualizar ese componente? ¿Dónde deberé agregar la acción o llamar a mi método del botón? En la opción clic. ¿Sí? Entonces son comandos o partes que yo siempre les estoy repitiendo, que es esencial que ustedes vayan identificando y vayan conociendo cada una de las partes. Entonces, esto era lo que habíamos manejado en Android Studio, pero en cambio, la otra plataforma que arrancamos ya a trabajar con otros ejercicios es en Ionic, que es un poquito diferente, ¿sí? Porque se manejaba lo que es, en cambio, un web móvil, ¿sí? Entonces, para poder manejar en Ionic, ¿sí? Aquí yo manejaba varios frameworks, podía ser Angular, Reactive, JavaScript o Vue. Independientemente
del comando o de los frameworks que yo voy a utilizar, era esencial. Lo primero que teníamos que instalar era el Node. Entonces, para poder generar el proceso, yo decía, tenía en mi Node, ¿sí? Y en este Node es como un terminal de Windows, es algo similar, pero viene incluido un ejecutador para hacer los procesos. Entonces, aquí todo para crear una aplicación, para agregar una actividad, es mediante códigos, ¿ya? Entonces, yo lo primero que tenía que redireccionarme y que se acuerdan era, tengo que direccionarme a la carpeta que yo deseo. Entonces, digo cd documentos, cd, si recuerdan que creamos la carpeta programa Ionic, enter. Entonces, aquí ya creé mi aplicación. ¿Cómo creo las aplicaciones? Yo tengo que poner Ionic Start, ¿sí? Y el nombre de mi aplicación, nom aplicación 1. Y ahí, si le doy enter, ¿sí? Me va a pedir el tipo de aplicación, o si es que yo no lo supiera. Primero, el framework, digo que va a ser de Angular. Luego, ¿qué tipo de plantilla voy a generar? De tabs, con menú, una vacía, una de tipo lista, una de mi primera aplicación, conferencias. Yo puedo ir generando diferentes acciones. Voy a escoger el de Black. Una vez que seleccione la plantilla, me dice si yo necesito agregar lo que es mi capacitador, tanto para Android como para iOS. En este caso, le voy a indicar que no, ¿sí? Para que sea más rápido y que automáticamente sea una híbrida que luego le voy a ir agregando los plugins de Android y de iOS. Una vez que yo genere, ¿sí? Esta aplicación, yo podré editar la misma. Entonces, cada vez que se vaya creando, yo tengo que ir, ¿no? A hacer, ¿sí? Documentos, y aquí está mi carpeta programa Ionic, y si se dan cuenta, aquí ya está la aplicación, que obviamente cuando diga aquí ya finalizado es que ya va a estar toda la carpeta creada. Si no, todavía tocaría esperar, se podría decir el término, ¿no? Una vez teniendo ejecutado, lo que vamos a utilizar es lo que es Visual Code. Puede ser Visual Code, NetBeans, Notepad, blog de notas, cualquier editor que sea de texto. Entonces puede ser cualquiera. Una vez teniendo abierto esta aplicación o esta herramienta, yo tengo que abrir mi carpeta, ¿sí? Tendremos que esperar hacia que se termine de instalar toda la aplicación, es decir, está creando todos los plugins necesarios, ¿ya? Y de una vez, cuando yo ya tenga creado ya mi aplicación, yo voy a generar y voy a crear una nueva actividad. Si ustedes recuerdan, en Android Studio, para poder manejar, teníamos que dar en Layout, clic derecho, ¿sí? New y Activity y seleccionar. En cambio, en lo que es Ionic, se lo maneja mediante código. Entonces, aquí mediante código yo indico cómo se va a ir creando y cómo se va a ir generando. Entonces, digo, luego me va a preguntar, ¿tengo una cuenta de Ionic? Pues realmente no quiero crear porque ya la tengo. Entonces pongo Enter. ¿Ya? Luego de eso me da los pasos que debo de hacer para una aplicación móvil. Lo primero que voy a decir es cd, no, aplicación 1, es decir, ingrese a la carpeta, Enter. Una vez ingresada a la carpeta, voy a crear esta nueva actividad. ¿Cómo la creo? Es de la siguiente manera, Ionic, ¿sí? Generate, page, digamos que vamos a agregar actividad, segunda actividad, ¿ya? Otra situación aquí es que como es un terminal, no va a haber mucha diferencia entre las mayúsculas y minúsculas. Doy Enter y se va a ir generando ya la segunda actividad. Ahora bien, cada vez que ya se vaya generando, voy a abrir ahora sí la aplicación. Doy en archivo, abrir carpeta, y voy a seleccionar el proyecto que yo tengo, no una aplicación 1, ¿no? Se abre,
sí me va a salir un mensaje solo de bienvenida. Y aquí ya va a estar mi proyecto. Tienen muchos archivos. Primero porque van a manejar lo que es HTML, CSS y lo que es la programación en JavaScript. Entonces, ¿cuál es el proyecto, carpeta principal de mi aplicación? Es en SRS, doy despliego, voy a la opción que dice app y aquí ya están creadas las actividades. Cada actividad la van a encontrar como una carpeta. Esta carpeta, ¿de qué se contiene? De un ruteable, es decir, de un ejecutador, de un módulo, ¿sí? Para poder agregar todos los frameworks o campos que requeramos. Lo que es mi página HTML, es decir, la interfaz, ¿sí? Mi CSS, que viene a ser los estilos que yo necesito agregar, ¿sí? Mi page y la otra que dice page.ts. Aquí vuelta en cambio va a estar toda la configuración que yo requiera. Va a haber diferentes nombres, pero siempre inicializado con el nombre de la actividad. Entonces, las principales que nosotros vamos a trabajar y vamos a manejar es la siguiente. El punto HTML, porque es mi interfaz, y el punto page.ts, porque aquí vamos a programar. Entonces, cuando hacemos cualquiera de las dos actividades, vamos a irlo trabajando. Entonces, si se dan cuenta, aquí es algo similar, ¿sí? A lo que es HTML, a lo que es web. Entonces, tiene tanto su cabecera como su cuerpo, que es content. En mi cabecera tiene su título, ¿no? Y aquí le puedo cambiar el título, le voy a poner aplicación, ¿ya? Pero si ustedes se daban cuenta, este tipo de aplicación, si le guardo, ¿sí? ¿Cómo pruebo que sí se actualizó? Entonces, una vez que ya se generó esa nueva página, tengo que presionar Ionic Server y da bien. Entonces, el Ionic Server me va a ayudar a generar, ¿sí? O a correr un servidor local y este es el que va a simular a mi emulador, se podría decir, de aplicaciones móviles para visualizar el proyecto. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Yo tengo una duda, Inge, pero es de un poquito mucho más arriba. En la parte de un capacitor, el capacitor de Android y de iOS, ahí si no me equivoco le digan no. ¿Y qué cambia eso si, digamos, le acepto esa opción? Que automáticamente ya se integran los plugins de Android y de iOS, es decir, para poder, se podría decir, generar mi APK o mi IP, ¿no? Entonces, si ahorita no lo generé, o sea, si le puse no, ¿no es cierto? No me va a permitir ejecutar directamente. Primero tengo que agregarle el capacitador. Es como un conector, ¿no? Que me diga, ahora sí, conécteme para que me transforme en APK en Android y o conécteme, sí, en iOS para generar mi IP. Entonces, solo es como un tipo conector. Y en caso de que quiera seleccionar solo uno y no los dos, ¿cómo le puedo hacer? Ya. Lo primero que tengo que hacer es no, decirle no, no agrégueme el capacitador y luego le voy a decir agrégueme solo Android o agrégueme solo iOS. Son otras líneas de código que ya le vamos a ir viendo más adelante, pero sí hay como decirle solo sea para Android o solo sea para iOS. ¿Alguna pregunta adicional? Entonces, como se pudieron dar cuenta, en este momento ya se ejecutó la aplicación. Si ustedes ven, pareciera que fuera su aplicación web. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Clic derecho en cualquier lado de la pantalla y darle inspeccionar, darle clic en inspeccionar. Entonces aquí, ahí sí les va a aparecer los tipos de celulares que ustedes necesiten o requieran para visualizar cómo se vería en tal celular y ahí poder ir actualizando. Ahora bien,
yo puedo ir agregando diferentes componentes, ¿no? Si ustedes le dan clic aquí en UI Component, ¿sí? Me va a abrir en otra pantalla qué componentes nomás podría agregar. Pero estas dos líneas de código que están aquí o estas dos etiquetas que se lo agregaron está como web. Ahora, ¿cómo sé cuándo es híbrida y cuándo es web, se podría decir? Es que cuando agregue cualquiera de estos componentes, les pongo lo que es un input, siempre se va a manejar la palabra o el término primero I o N. Entonces, si ustedes están familiarizados con web, siempre se agregan las etiquetas, están entre el mayor y el menor que, y así mismo lo vamos a trabajar para poder generar el proceso. Entonces, les pongo, ¿no? Quiero agregar un botón. Entonces, ¿dónde tengo que agregar? En el contenido, ¿no? Entonces, agregado en el contenido, yo voy a agregar un botón y ¿cómo lo coloco? Abro cero mayor y menor que y pongo ION guión botón, ¿ya? Y abro y cierro, pero ahora tengo que cerrar la misma etiqueta. Si ustedes están ya han visto en web, ¿sí? Para poner un botón se trabaja el botón o el input, entonces todo eso, lo único que le agregamos en Joining es el ION adelante para trabajar. Luego de esto yo puedo agregar un valor, le digo aquí, ¿no? Le agrego, digamos, ir a segunda página, ¿ya? Y guardo, ¿no? Al momento de guardar esta aplicación, si se dan cuenta, doy archivo, guardar o control S, y automáticamente la aplicación se va a actualizar. Entonces aquí ya está actualizado. ¿Que el botón no realiza nada por el momento? No, no lo realiza porque no lo he generado, ¿no? Pero ya está el botón. Si yo solo le pusiera botón, si les pongo el ejemplo, botón, ya, y le pongo aquí segundo y guardo, van a ver qué diferencia hay, que aquí es como un texto más y solo es web, entonces no le va a reconocer en lo que es un simulador en móvil. En cambio, cuando le ponga ION, y ahí sí me va a reconocer como botón, ¿ya? Entonces, ahí puedo ir generando. Si yo no me sé la línea de código, por eso está aquí el manual de Ioni para poder ir agregando diferentes componentes o diferentes acciones. Por ejemplo, el botón, sí, yo puedo agregarles propiedades. Primero, el span. El span que sea, el fill, que sea, que contenga todo, no contengan todo, que esté bloqueado, no esté bloqueado, sí, qué tamaño va a tener, ¿sí? Entonces yo puedo ir seleccionando de qué tipo de framework yo utilicé. Por ejemplo, Angular, JavaScript, Reactive. Entonces, digamos, es Angular. Si yo le agrego el span full, va a obtenerme que me va a expandir todo. Les pongo un ejemplo, ¿no? Entonces, le voy a colocar aquí span y le voy a poner full, ¿sí? Guardo. Y actualizo. Una vez que se actualice, entonces se van a dar cuenta de que ya obtiene y contiene todo. La otra propiedad que nosotros también trabajamos es el shape raw. ¿Qué significa el shape raw? Que aparte de que va a contener todo, el shape, ¿sí?, va a ayudarme a redondear las actividades, perdón, los bordes. ¿Qué serían los bordes? Que del botón que yo tengo, sí, del botón que yo tengo, esta me va a permitir redondear, es decir, los bordes, nada más. Entonces, lo copio, ¿sí?, y la actualizo. Entonces, si se dan cuenta, antes estaba todo rectangular, ahora solo los bordes están redondeados. Ahora, ¿cómo redireccionamos? Es decir, dar clic en este botón y que se vaya a la segunda actividad. Hay muchas maneras de poder redireccionar, pero vamos a trabajar
con dos, que son se podría decir, las que más se requiere o se necesita. Entonces, aparte de esto, voy a realizar la siguiente. Pongo corchetes, ¿sí? Y dentro de los corchetes agrego una propiedad que es router line, ¿sí? Y luego le pongo que va a ser igual. Esto me va a decir, al momento que le dé clic en esta actividad, se va a redireccionar a otra. Esta otra actividad, cuando le pongo, le voy a poner igual entre comillas y entre corchetes. Luego, entre corchetes, pongo la comilla simple y pongo va de slash, el slash, para que regrese una actividad y de ahí vaya a segunda actividad. Ahora voy a guardar y voy a actualizar, ¿no? Entonces está actualizando y voy a dar clic. Si se dieron cuenta, no se direccionó. Voy a consola y les va a aparecer qué error es el posible que existe. ¿Qué dice aquí? El error dice que no existe esta segunda actividad. ¿Por qué? Al momento de crear esta segunda actividad, si ustedes ven la diferencia, como aquí no hay mayúsculas, le separa de vez de mayúsculas con el guión. Entonces, ¿qué tuviera que poner? Guión, ¿sí? Y ponerle con minúsculas actividad. Voy a guardar nuevamente y voy a ingresar a la actividad, ¿no? Y voy a dar clic. Y si ahí sí se dio a la segunda actividad, ¿no? Que fue de una a la siguiente. Entonces, esa me va a permitir. Ahora, voy a agregar en esta segunda actividad, vuelta, otro botón que me va a permitir, vuelta, regresar o irme a la actividad anterior. ¿Cómo lo realizo? Lo primero que necesito es ingresar a la segunda actividad a HTML y voy a crear un botón, ion, botón, cierro, ¿ya? Aquí pongo regresar, ¿ya? Puedo ponerle igual, que sea spam, ¿sí? Es igual a, entre comillas, full, ¿sí? Que contenga todo. Y aquí, en cambio, le voy a decir que al momento que dé clic, ¿sí? Es igual a una función. Entonces, esta función va a ser la que permita regresar, ¿ya? Entonces, voy a crear este método de regresar, ¿no? ¿Dónde lo programo? ¿Dónde lo actualizo? Es en la parte que dice page.ts. Entonces, voy a esta actividad, ¿sí? A este archivo, perdón, y voy a programar ese método. Entonces, para programar ese método, lo que necesitamos es generar un constructor. Entonces, aquí digo private, ¿sí? Router, dos puntos, y aquí pongo el router para poder redireccionar. Ahora bien, este router es el que redirecciona, pero al momento de crear este constructor, me va a decir que necesito importar la librería. Al momento de importar, ya me sale sin error. Y ahora empiezo, ¿no? Puedo borrar este método porque no lo genero. Sí lo puedo eliminar o dejarle, ¿no? Recomiendo eliminarla, pero siempre y cuando no ponga el omit. Si no, lo dejo de igual manera para que no tenga ningún inconveniente. Luego, sí, voy a crear mi método, que era regresar, ¿ya? Aquí, el método que yo manejé, no necesariamente tengo que poner el public, va a retornar algún valor, va a ingresar valores, pues no. Aquí solamente tengo que colocar el método y entre los paréntesis coloco si va a ingresar algún valor. Si no, nada más. Abro, cierro paréntesis y en este sí le digo this, es decir, de esta actividad, punto, router, punto, navigation, ¿sí? Y entre paréntesis y entre corchetes coloco a qué me voy a redireccionar. Le pongo el slash y ahora se va a redireccionar al home. Punto y coma. ¿Qué pasaría si no coloco el punto y coma?
Pues aquí es casi como, no tiene ningún inconveniente de poder generar o poder, se podría decir, no colocar los puntos y comas y automáticamente se genera porque es web, ¿no? Entonces, ahora sí, si se dieron cuenta, se actualizó y ya está el botón regresar. Voy a darle clic y se regresó a la actividad de home. Entonces, ¿qué pasaría si ustedes se dan cuenta, si cuando manejan web, ustedes directamente lo único que cambian es aquí la URL, ¿sí? En lo que yo también puedo hacer, puedo poner segunda, guión, actividad, enter, y ya se redirecciona a la segunda actividad. Y también lo puedo hacer, pero esto no es correcto. ¿Por qué? Porque esto lo estoy haciendo en web, pero lo voy generando en estas actividades. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Inge, sí, una. Dígame. La línea de comandos usted la está haciendo en la aplicación de Visual Studio, si no me equivoco. Visual Code, no es lo mismo Visual Studio. Perdón. ¿Y con el blog de notas no cambiaría nada? A diferencia del blog de notas, si yo trabajo en un blog de notas, es de que yo tuviera que estar aquí en archivo, irme a SRS, a app, ir de una en una y dar clic derecho, abrir con blog de notas, ¿sí? O abrir con Notepad, o abrir con Visual Studio. Entonces, por eso, para evitarnos con todo esto, lo más recomendable es utilizar el Visual Code. No es similar al Visual Studio, porque es situación, este es más ligero, es sumamente pequeño, no pesa mucho, y es más editor de texto. Sí me ayuda con alguna sugerencia, pero es de los códigos que está aquí, nada más. Ah, ya. Eso nomás era. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta adicional, chicos? ¿No? Entonces vamos a continuar. Voy a crear otro botón, ¿sí? ION, guión botón. Y ahora vamos a manejar o vamos a trabajar. Perdón, se me fue. ¿Ya? Y vamos a trabajar con alertas. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que manejábamos los TOAS y las alertas? Los TOAS ya vimos la clase anterior de cómo generar y ahora vuelta vamos a ver los tipos de alerta. Alerta 1, ¿sí? Que esta al momento de dar clic, ¿sí? Va a llamar a tal función, ¿sí? Que va a llamarse método de alerta 1. Si yo no coloco aquí el nombre, no hay ningún problema. Lo único que sí tengo que hacer es colocarle el mismo nombre en la parte del código, ¿sí? Entonces, les pongo, si no coloqué este nombre y le coloco otro nombre, pues no hay problema. Lo que sí necesitamos es ir conociendo, ¿no? E ir sabiendo cómo se va a llamar el método. Entonces, aquí a diferencia de las alertas normales, lo primero que tengo que decir es que este método va a ser asíncrono. Entonces, para ser asíncrono, pongo el ASY, NC, Enter, y le digo, ¿no? Voy a crear un método asíncrono para que se visualice. Y digo, creo una variable constante que va a llamarse alerta, que va a ser igual a lo siguiente. ¿Sí? AmiAway, ¿ya? De esta interfaz, this.alertController, ¿ya? Y me va a dar error, ¿sí? Porque necesito agregar este constructor. Entonces, nuevamente, si yo necesito agregar más de un constructor, le pongo la com y le pongo alertController, ¿sí? Dos puntos, alert control, ¿ya? Pero aquí es muy importante que este alert control yo le digo si es público o es privado. Por el momento le voy a poner público. Ahora, cuando yo agregue esta parte de alert
si se dieron cuenta, automáticamente ya se me importó una librería. Si no se me importa, porque di clic en Alert Controller, si no se me importa, tengo que importarlo, ¿no? Esto es muy importante. Ahora sí, continuemos. Ahora sí le decía, de esta actividad, visualíceme una alerta, punto, create. Y aquí digo, voy a crear esta alerta. Abro y cierro paréntesis. Y luego de abrir y cerrar paréntesis, abro, cierro llaves. ¿Por qué? Porque aquí voy a generar mi contenido de las alertas. Digo primero, header, 2 puntos. Es decir, el título. Del título voy a decir que entre comillas simples pongo alerta 1. ¿Cómo? Aquí otro campo que le voy a agregar es el subtítulo. Puedo poner subheader, 2 puntos, y puedo agregar, les pongo subtítulo alerta 1, ¿ya? Luego, para colocar el mensaje, pongo message, 2 puntos, y el mensaje que yo desee. El mensaje puedo decir pertenece al Instituto Bolívar, ¿ya? Y puedo agregar botones. Entonces, para agregar botones pongo el coma y pongo button, 2 puntos. Aquí para agregar botones se manejan los corchetes y puedo colocar 1, 2, 3 botones. Entonces, ¿cómo los coloco? Entre comillas simples y pongo cancelar, ¿sí? Con la coma separo para decir otro botón, que el otro va a ser aceptar, ¿sí? Otro botón que yo necesito va a ser eliminar, ¿ya? Y luego de crear esta parte o este tipo de alerta, ¿sí? Al final le tengo que colocar el punto y coma. Y de ahí digo away, ¿sí? Mi alerta que se creó, punto prece. Ya, abro, cierro paréntesis, punto y coma. Guardo, ¿sí? Y voy a actualizar, o se está actualizando mi actividad. Voy siguiente. ¿Y qué pasó? Aquí al momento de que yo redireccioné de una actividad a otra, existe un problema que dice que esta segunda actividad no está cerrando el botón ION button. Entonces, si se dan cuenta, en la parte de consola, aquí me salen los mensajes que pueden estar o que pueden ir existiendo en cada uno de los botones. Entonces, ¿no? Voy a regresar. Aquí ya me dice más o menos dónde está el código, dónde está el error. Si se dan cuenta, clic, regresar, botón, ¿no? Entonces, regreso a la parte de código, ¿sí? Y si se dieron cuenta, aquí está todo unido, ¿sí? Entonces, no le reconocía esa etiqueta. Nuevamente voy a guardar y para que se actualice. Si ustedes se dieron cuenta, al momento de dar clic, me salió el error en consola, pero si yo estuviera ya en mi celular, no me saldría nada, simplemente se cerraría la aplicación. Aquí no hay como que un mensaje no funcionó, no se ejecutó, no hay esa parte, ¿no? Entonces voy a ir a la segunda actividad, que aparecieron los 2 botones, y voy a la alerta 1, ¿no? Aquí está, ¿no? Pertenece a ver, título, subtítulo, mensaje y los botones. ¿Que los botones no realizan nada? Pues no, por el momento no realizan nada. Ahora, ¿qué pasaría si debes de cancelar, de aceptar? Primero voy a poner modificar, ¿ya? Y al final le voy a poner el aceptar, ¿ya? Control C, guardo, actualizo, ¿ya? Y ahí sale. En el orden que yo agregue, ¿sí? Si se dieron cuenta, en el orden que yo agregue, es en el mismo orden que se va a visualizar. Si yo no pongo, si le pongo primero aceptar, cancelar, pues ese primerito se va a visualizar. Pueden ser en lo posible entre 5 o 6 botones, dependiendo de la opción, pero aquí en lo mucho se trabaja con 2 o 3, ¿no?
tipos de botón. Entonces, eso para que se lo maneje. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Estamos claros? Entonces, continuemos. Vamos a crear otro tipo de alerta en la cual esta alerta va a ser igual a síncrona, ¿sí? Método de alerta 2, abro cero paréntesis, y que en cambio cuando dé clic en una acción visualice un mensaje o genere un proceso, ¿no? Entonces vamos a ir visualizando esta alerta, ¿no? Me voy a copiar prácticamente lo mismo, ¿sí? Si se dan cuenta. ¿Ya? Y le voy a poner de tipo de alerta 2. No voy a agregar un subtítulo. El mensaje le voy a poner igual si pertenece al instituto. ¿Ya? Y aquí en cambio le voy a quitar todos los botones, ¿no? Y le voy a dar un enter. ¿Para qué? Para poder diferenciar de dónde a dónde voy a trabajar. Ahora sí, dentro de los paréntesis voy a agregar, dentro de los corchetes, perdón, voy a agregar las llaves. Y dentro de estas llaves voy a empezar a trabajar mis opciones. Primero, text, 2 puntos. Y aquí yo le tengo que indicar qué tipo de botón se va a llamar. Entonces le voy a poner el botón cancelar. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Sí? Para agregar otra acción. Le digo, ¿cuál va a ser el rol? Sí, puedo agregarle un rol, que igual va a ser el rol de cancel. ¿Ya? Luego, que también puedo agregarle es un tipo de, se podría decir de estilo de fuente o estilo de comandos, que puedo decir que sean amarillos, azules, rojos, de diferentes opciones, y le voy a decir que sea de tipo secundario, ¿ya? Para que se logre visualizar. ¿Cómo? Y de aquí, ahí sí le digo handle, o sea, cuando le dé clic en este botón, ¿ya? 2 puntos, perdón, entre paréntesis pongo blank, ¿ya? Y pongo igual, sí, es como una asignación, y abro llaves. Y dentro de estas llaves yo le voy a decir que se desea, visualizar. ¿Cómo? Console.log, ¿sí? Es para imprimir en consola un mensaje y le voy a decir dio clic en cancelar. Ya, puntico. Ya, esto puedo hacerlo, ¿sí? Y ahora sí, digo, en mi segunda actividad, agrégueme otro segundo botón para que sea de tipo de alerta 2 y el método que lo llama el tipo 2, igualmente, ¿no? Que se va a trabajar con estos tipos de alertas e ir manejando. Ya actualizado, regreso, actualizo y pongo en cancelar. Si se dieron cuenta, en consola dio clic en cancelar. Entonces aquí puede visualizar o se podría decir, agregar otro tipo de acción. Entonces todo lo que esté dentro de los paréntesis, sí, perdón, dentro de los paréntesis en handle es lo que se va a generar. Aquí puedo agregar otra alerta, puedo agregar otro botón, les pongo aquí, no, aparte de que se visualice, llame al método de alerta 1, abro, cierro paréntesis, punto y coma. Ya. Entonces voy a ejecutarla para que se den cuenta. Alerta, doy en cancelar y ¿qué me va a aparecer? La segunda alerta. Como son métodos, lo único que tengo que hacer es instanciar nuevamente el método y se lo generaría. ¿Preguntas, chicos?
No tenemos preguntas. Ahora, vamos a hacer una comparativa. ¿Ya? ¿Qué es esta comparativa que vamos a manejar? Bajo su criterio, ¿cuál sería más fácil de aprender? ¿Sí? Con lo poquito que hemos visto en la parte de Ionic con Android. Chicos, ¿qué les ha parecido? ¿Qué les gustó más? ¿Cuál les fue más fácil de entender? Creo que es muchísimo más fácil Android Studio que el que acabamos de ver. Eso de tener que estar aprendiendo los códigos y... No sé, siento que en Android Studio es más intuitivo. Como ya tengo la interfaz gráfica un poco más dinámica, por decirlo de alguna manera. Sí, yo prefiero Android Studio. Ya. ¿Alguien más? Pues yo concuerdo con el compañero, yo también prefiero Android Studios. Ya. Bueno, ese es el inconveniente, se podría decir que nosotros como ya personas a una cierta edad estamos acostumbrados a que todo sea dinámico, interactivo. Entonces, como Android ya tiene una interfaz, tiene un diseño, aunque sea pesado y ocupe más recursos, obviamente nos vamos a ir por la parte intuitiva, ya que, por ejemplo, les pongo, ¿no? En iOS también se maneja esta parte de dos tipos de plataformas que son netamente por código o también con la parte dinámica y que también es es de mucha ayuda. Pero es muy importante a nivel general entender qué líneas de código y cuándo lo debemos manejar, porque prácticamente todos los lenguajes que manejemos siempre van a tener sus pros y sus contras. Entonces es muy importante que ustedes vayan analizando, vayan trabajando todo lo que hemos visto. Les he dado algunas herramientas o algunos ejercicios para que ustedes se puedan apoyar en la vida profesional o en la vida de la asignatura en sí, hagan ejercicios, pero es muy importante que vayan repasando, ¿no? Porque yo les doy lo básico o lo más importante en Android o en Ionic, pero si ustedes no lo repasan, obviamente ahí vamos a tener el inconveniente de que no van a entenderme posteriormente. Entonces, a nivel general, sí, espero que vamos a ir trabajando, sí, esta plataforma también es de ayuda, es de apoyo, es para poder ir creando, todo es por código, sí, eso sí tenemos el inconveniente, no es por interfaz, pero es de apoyo para que ustedes lo vayan conociendo, ¿no? Entonces, para la próxima clase vamos a continuar con ejercicios en Ionic. Si tienen alguna pregunta por interno, me lo hacen, o si no, a nivel de las clases se los va realizando las consultas. Ya tienen otra clase, cualquier duda, cualquier inquietud, me avisan. No se olviden de registrar la asistencia y nos veríamos el día jueves. Cuídense mucho, chicos, y hasta luego. Igualmente, una buena noche, Inge. Buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches.